Nosotros somos el equipo número 4 y el tema que vamos a abordar en esta mesa redonda es el narcotráfico y su impacto en la inversión extranjera. Primero debemos de identificar qué es el narcotráfico. Entendemos al narcotráfico como el comercio ilegal de drogas tóxicas en grandes cantidades. También lo podemos identificar como un proceso que comienza con el cultivo de las sustancias, sigue con la producción y finaliza con la distribución y la venta de esta misma. Suele ser realizado por diversas organizaciones ilícitas. En algunas regiones son conocidos como cárteles o simplemente grupos organizados que se pueden llegar a especializar en distintas partes de la cadena. Los grupos más grandes dedicados al narcotráfico suelen tener presencia internacional y ostentan un poder similar al que tiene un gobierno. Sus integrantes cuentan con armamentos peligrosos y sus líderes llegan a manejar inmensas sumas de dinero. La condición de ilegal de las drogas provoca que éstas adquieran un gran valor económico dentro del mercado. Por otro lado, se sabe que las personas que sufren de adicción no conocen límites cuando se sienten con la necesidad de seguir consumiendo diferentes tipos de drogas. Combinado estos dos factores con la pobreza de muchas personas adictas, es fácil comprender que el narcotráfico sea un negocio tan lucrativo como riesgoso. Cabe señalar que no es casual que la cocaína y la heroína, entre otras drogas, como lo es la marihuana, no hayan sido legalizadas en su totalidad, ya que este tipo de sustancias producen daños graves e irreversibles al consumidor o usuario. Por otra parte, su consumo suele generar violencia, impulsa el crimen y deja a un gran número de personas fuera del sistema social. La mayoría de las legislaciones existentes a nivel internacional no llega a prohibir la producción, distribución y venta de drogas, con excepción de aquellas que se utilizan con fines terapéuticos con fines terapéuticos y de algunas sustancias que llegan a ser toleradas a nivel social, por decirlo de alguna forma, como lo es el alcohol o el tabaco. Sabemos que los consumidores por lo general no son penados, ya que se trata de personas enfermas que necesitan ayuda para su recuperación, como es el caso de la marihuana, que se llega a utilizar para fines terapéuticos. Algunos países que son denominados como tercer mundo, ubicados en Latinoamérica, como lo es Colombia, Chile, Perú, Argentina, Brasil, y algunos países de Asia suelen ser los principales productores de droga, mientras que otros países, como lo es Estados Unidos o Europa, son los principales mercados de consumo. Bueno, otro punto a destacar en esta mesa es el narcotráfico en Norteamérica. Sabemos que desde mediados del siglo pasado se ha sabido de diferentes capos de droga que presumen una nacionalidad norteamericana, estadounidense. Sin embargo, la probabilidad de que uno de ellos se dedique de forma directa a la producción, traslado, distribución y comercialización de dicha sustancia ilícita es muy baja, ya que no existen cárteles famosos en el territorio norteamericano como lo es en México, Colombia o otro país de Latinoamérica. Tampoco se perciben grupos armados que se disputen territorios de cultivo de coca como lo es en el país de Colombia. Sin embargo, sí existen organizaciones dedicadas al narcotráfico en Estados Unidos que llegan a transportar dichos estupefacientes por todo el territorio. Aunque las líneas generalmente todavía existe un desconocimiento respecto al protagonismo y funcionamiento del tráfico en ese país. Sabemos que los narcotraficantes y organizaciones que forman parte del primer eslabón dentro de Estados Unidos son los que tienen cierto rango y capacidad de pagar por lo mínimo una carga recién llegada desde México. A través de ello, pues la cocaína y otras drogas sintéticas comienzan a viajar a los diferentes mercados existentes en el extenso territorio norteamericano. Bueno, las agencias de seguridad estadounidenses anuncian con frecuencia la detención de personas, individuos pertenecientes a México, Colombia o otro país de América Latina por llevar sustancias controladas. A través de la investigación que llevamos a cabo, logramos encontrar diferentes periodistas que señalan que
Eh, Son muchos más los casos estadounidenses, pero no reciben cierta atención por los medios de comunicación porque no están vinculados a hechos violentos. El investigador sobre narcotráfico Hernando Zuleta apunta que uno de los motivos por el cual las organizaciones estadounidenses y sus líderes son poco conocidos es por su forma de actuar. Dentro del microtráfico existe pues mucha presencia de lo que son las pandillas estadounidenses y de diferentes países centroamericanos, pero no se llevan, por decirlo de alguna forma, a la parte grande del pastel, ya que actúan de forma minoritaria. Bueno, entonces en todo el mundo se pregunta quién de verdad son los líderes de droga dentro del territorio norteamericano. Como lo comento a través de diferentes investigaciones que realizamos, podemos entender que los jefes de la distribución en el interior de los Estados Unidos no llegan a ser grandes grupos. Es algo un poco contradictorio, ya que manejan un perfil muy distinto a lo que tenemos, o bueno, lo que vemos dentro del territorio mexicano, dentro del narcotráfico latinoamericano, ya que cambia el modelo. Bueno, sabemos que las organizaciones, los cárteles dentro del territorio mexicano, pues llevan a cabo grandes distribuciones de la droga a todo el mundo. Sin embargo, en Estados Unidos se hace de una forma minoritaria. ¿Qué quiere decir esto? Que las pandillas son las que se encargan de distribuir la droga a través del intercambio dentro de diferentes territorios del país. Una de las organizaciones encargadas que lleva a cabo y el control de todo esto en Estados Unidos es la DEA, y la DEA lleva a cabo un informe. Este informe tiene el nombre de Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas, es anual. Nosotros encontramos diferentes informes, pero nos centramos en el informe del año 2019, ya que este informe reconoce la existencia de grupos criminales locales y pandillas vinculadas al negocio de los estupefacientes, ya que llegan a colaborar directamente con grupos criminales locales y pandillas en todos los Estados Unidos para poder distribuir y transportar droga a nivel minorista. Bueno, hasta aquí. En la inversión extranjera existen dos tipos de inversiones. Tenemos la inversión extranjera directa e indirecta. La inversión extranjera directa es aquella en la que diferentes empresas o individuos tienen como objetivo establecer empresas en este nuevo país o filiales, así como adquirir u obtener una participación relevante de acuerdo pues a sus empresas hacia este país. Existen diferentes propósitos que tiene esta empresa. Por ejemplo, el primer propósito es establecerse en este país y crear un mercado competitivo. Eh, Esta nueva empresa compite con las empresas nacionales y esto hace que haya una competencia pues más reñida, incentiva a que las empresas nacionales pues innoven, tengan una innovación dentro de su tecnología para sus procesos productivos, como también en sus productos. Crean nuevos productos que compitan contra todos estos nuevos productos del extranjero y con esto pues estimulan la competencia. También hay la transferencia de nuevas tecnologías, ya que en los procesos productivos que utilizan estas nuevas empresas ya son mucho más renovados, ya la tecnología este, es más nueva, entonces pues esta
tecnología se transfiere y ya son a esta gente se le capacita. A la gente que contratan se le capacita para utilizar esta nueva tecnología. Por lo tanto, existen cursos, hay una capacitación previa antes de que se empiece a trabajar y esto incentiva que las personas quieran aprender y tomar cursos y capacitaciones para que sean cada vez mejores en su trabajo. También hay potencial, obviamente, para generar empleo. Hay una captación de divisas. También hay efectos negativos, claro, después de la inversión extranjera. No todo es positivo, también hay algo negativo, que es la explotación de recursos naturales en este nuevo país. ¿Ok? Eh, a veces las grandes potencias de países, pues obviamente se expanden más, sus empresas tienen más capital, entonces llegan a esos nuevos países, explotan los recursos naturales de esa zona y muchas veces la población cerca de esa zona, como ya no tienen, por ejemplo, agua, tienen que emigrar. Entonces, o viven pues con dificultades. Por ejemplo, la falta de agua, los desperdicios. Entonces también ahí puede crear con los desperdicios una crisis sanitaria, ¿no? Entonces no todo es bueno, también hay muchas cosas malas. Por ejemplo, también se crea un país muy dependiente. Si se capta mucha inversión extranjera directa, el país se vuelve muy dependiente, ya que este ya que si se crea dependiente es porque los empleos, eh, de alguna manera la economía se basa en estas empresas, por lo que, pues bueno, si se va alguna empresa, está en la quiebra, obviamente tiene que despedir empleados y el desempleo aumenta, ¿no? Entonces, pues esa es una parte mala. Para finalizar con esta mesa redonda donde estamos abarcando principalmente el tema del narcotráfico, me gustaría presentarme. Mi nombre es Jed García Martínez y me gustaría complementar el tema del narcotráfico hablando de cómo es que el narcotráfico realmente nos afecta, pero en la inversión extranjera de Norteamérica. Como sabemos, la violencia en México lleva azotando desde hace varias décadas, que esto impacta la paz social, pero aparte de que impacta la paz social, esta también acarrea problemas económicos. En la inversión extranjera directa se ha visto afectada por el incremento de los delitos de alto impacto, medido a través de las tasas de secuestros, de delitos de alto impacto, de homicidios dolorosos, que estos envían unas señales claras para que desintegrar a los inversionistas y los mercados internacionales, relegando los fundamentos macroeconómicos a un segundo plano. Por lo que es algo lógico de pensar si lo vemos de una cierta manera, debido a que la alta tasa de secuestros y de homicidios dolorosos en realidad sí espantan a cualquier persona, y no es para nada atractivo para un inversionista desde otro país ver esto, y mucho menos se van a querer arriesgar a perder su dinero en un país donde las tasas de secuestros y homicidios son demasiado altas. También otro factor negativo a la inversión extranjera en Norteamérica es
el aumento de la criminalidad y la ausencia del Estado de Derecho, que esto elevan la inestabilidad social, deprimen la inversión privada y distraen el gasto público y el privado, y esto en consecuencia reduce la actividad económica. Todo esto genera un aumento de costos económicos que consisten en la suma valor del total de bienes y servicios, que estos son usados para prevenir a sus ciudadanos y a aquellos que se asignan para tratar de inmediato a las víctimas. También hay unos costos asociados que son más difíciles de medir, que se refieren a las múltiples consecuencias de largo plazo de cómo acarrea la liberación de tasas de mortalidad, de secuestros. También es importante recalcar que el tema de mortalidad puede ser física, emocional y psicológica, que al tratarse de problemas de carácter público, estos generan externalidades que tarde o temprano el Estado debe tomar en sus manos, con la consecuencia costo de presupuestario, que todo esto nos puede condenar a una economía de una trampa de bajo crecimiento. El objetivo del trabajo es calcular el impacto que el incremento de la tasa de los secuestros y homicidios dolorosos realmente tienen el flujo de la inversión directa en México, que en dichos datos de los que estoy hablando se abarcan en el periodo de 1997 a 2017, pero es importante recalcar que en el año 2022, que estamos actualmente, las tasas estas no han ido disminuyendo, han tenido una disminución significativa y seguimos teniendo la misma problemática, por lo que esto también nos refleja un problema actual. En el análisis se estimaron 6 BSM, y a partir de la precisión del pronóstico dentro de la muestra y por la correcta identificación y especificación, se eligieron 4 para así detectar sus mejores determinantes. Y al analizar la sensibilidad de largo plazo que tiene la inversión extranjera directa, sus componentes y el PIB a esos delitos, el análisis se hizo con series anuales debido a que solo las variables demuestran homogeneidad en el orden de integración. Los resultados de la investigación son conscientes con la literatura reciente, en el sentido de que la estabilidad social, la institucionalidad y la seguridad social cada vez inciden de manera más importante en la entrada de la inversión extranjera directa a México y en el crecimiento económico. Se demuestra que aunque las variables macroeconómicas de la economía mexicana han sido estables, el incremento de la tasa de secuestros y de homicidios dolorosos, estos realmente se han afectado negativa y preventivamente en el flujo de la inversión extranjera directa, sus componentes y en el PIB en el periodo del estudio. También, hablando de cosas más específicas, se prueba empíricamente que su componente nuevas inversiones, con las siglas CIEDNI, que refiere al capital fresco, este ha venido cayendo de manera importante y significativamente. Y la inversión extranjera directa total, IEDT, esta se ha mantenido estable en términos nominales desde los años 2000. Se explica centralmente por el rubro de reinversiones, IDR, que esto refleja que por las condiciones de seguridad la entrada de flujos nuevos está disminuida, aunque la inversión extranjera directa ya establecida se retroalimente, porque parar sus actividades y salirse del país, esto le resultaría incluso más costoso que quedarse y absorber el costo de la violencia de México. Además, como se explica en la sección de análisis de resultados, esta variable parece ser muy sensible a la evolución del mercado interno, por lo que el crecimiento económico reciente, aunque modesto, esto ha servido para contrarrestar el efecto negativo de la violencia en la inversión extranjera directa. Pero es importante volver a mencionar que esto ha sido no tan negativo por el simple hecho de que los inversionistas les sale mucho más costoso parar sus actividades y salirse del país, que los inversionistas tienen que aguantarse y quedarse sí o sí, aunque es el costo de la violencia.
De no ser así, realmente en México la inversión extranjera directa estaría mucho peor de lo que ya está. Por lo que esto sí es un factor realmente importante que nos está ayudando debido a los resultados del análisis. También se encontró que en la inversión extranjera directa, las reinversiones, que es el componente que ha crecido de manera relativa, esta también tiene efectos positivos pero transitorios para el PIB. Esto puede ser por varias razones, tal vez porque tiene efectos de acumulación de capital. Asimismo, también otro detalle importante o algo que llamó la atención dentro del análisis y también lo más preocupante de todo este análisis es la capacidad del crimen de autorreproducirse. En todos los casos, Seki y Home muestran histeresis de lo que da cuenta de que al ser actividades rentables, quienes participan en ellas no tienen incentivos para salirse y dedicarse a otra actividad legal, por lo que esto asume un gran incremento de criminalidad en los posteriores años y sería algo que los criminales o las personas que participan en estos no tendrán otra opción que dedicarse a esto y no participar en otra actividad legal debido a cómo el gobierno lo estructura y que no tienen otra opción. Esto realmente es algo muy preocupante que el análisis nos da los resultados, por lo que se indica que muy probablemente en los siguientes años la tasa de la criminalidad tenga un aumento, por lo que puede ser que en los siguientes años la inversión extranjera directa se vea más afectada debido al narcotráfico. Pero esto es una hipótesis. También, en conclusión, para restablecer el Estado de Derecho es crucial elevar la IEDT, que es la inversión extranjera directa total, y su componente de nuevas inversiones, así como reactivar el crecimiento económico del país. Esto está dividido en seis partes académicas. En 6 partes académicas de esta introducción. La primera muestra brevemente la evolución de la inversión extranjera directa en México desde 1970. En la segunda se hace una revisión de la literatura y su recuperación en aspectos teóricos. La tercera es la que presenta los hechos estilizados desde las variables de los intereses en México desde 1997, que es a partir de que el momento de que no se tienen series oficiales sobre esos delitos. Y por eso se hacen esos años. Y la cuarta presenta los aspectos económicos. También para se analice, se discutan los resultados estadísticos obtenidos y se presentan las conclusiones. A partir del inicio de la globalización en la década de los 80, en el análisis se dio que el flujo de inversión extranjera directa hacia los países en desarrollo se incrementó notablemente y se convirtió en un complemento importante de la inversión nacional e incluso el motor de crecimiento de varios países como Irlanda, China, que puede ser el caso de Ríos Morales y O'Donovan, que se dio en el año 2006. Las causas de este fenómeno o por qué han sido de diversos estudios y han dado origen a diferentes teorías que tratan de explicarlas. Algunas de esas teorías mencionan la búsqueda de mejores condiciones de mercado, de diversificaciones de riesgo, amplificación de mercados, tipos de cambios favorables, pérdida de competitividad en el país de origen y relocalización productiva y estratégica, así como también mejor competencia entre grandes empresas con el objetivo de ampliar sus mercados y mantener condiciones de mercado que favorezcan sus intereses. También entre los beneficios que se le han atribuido a la inversión extranjera directa es a la generación de empleos, la incorporación de nuevas tecnologías y la aplicación de mejores ideas y prácticas de trabajo. También el fomento y la construcción de industrias que estas propician la competencia, así como también el impulso a la investigación y el desarrollo. También como
ser fuente financieramente del déficit estructural de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Y para el caso específico de México hay trabajos recientes que incorporan variables de criminalidad en el estudio de la inversión extranjera directa. Por ejemplo, en el año 2009 se relaciona que la extracción directa con crímenes, el PIB, el salario mínimo, y manifiesta que los homicidios dolorosos, estos sí lo han afectado significativamente y negativamente, que es lo malo. También se concluye que el crimen tiene una incidencia importante y negativa en el desarrollo de las empresas y afecta más a la inversión que a la productividad, por lo que se sugiere que existe un nivel de límite de violencia que las empresas están dispuestas a aceptar. También se afirma que las empresas están dispuestas a aceptar el nivel de límite de los secuestros y homicidios. Estos también tendrán efectos negativos sobre la inversión extranjera directa. Sobre todo estos a partir del inicio de la guerra contra el narcotráfico sobre la inversión extranjera directa. También otra teoría concluye que la estrategia de combate a la delincuencia fue errada, en el sentido de que esta se exacerbó el círculo vicioso de la violencia, y sugieren que el aumento de la tasa de homicidios reduce la capacidad de atracción de la inversión indirecta, por lo que esa sería la conclusión de varias personas acerca del narcotráfico con la inversión extranjera directa en México y cómo realmente nos está afectando y lo que podríamos realizar para que esto tenga un impacto positivo en un largo plazo. Por lo que con esto daría terminado a la mesa redonda acerca del narcotráfico. Espero que les haya gustado y nos despedimos.